Almanzor nació en Torrox, Málaga, en el año 938. Procedía de una familia acomodada y entre sus antepasados se encuentran jueces, visires y gobernadores. A los 17 años marchó a Córdoba para estudiar derecho y ser algún día juez. No participaba en las juergas de los compañeros ni probaba el alcohol. Una muestra de su personalidad es que aseguraba a sus compañeros que algún día sería el hombre más poderoso de Al-Ándalus. Se ganaba la vida como escribano público, escribiendo cartas y solicitudes. Su buena letra y su prosa jurídica le abrieron las puertas de las oficinas del Cadi de Córdoba, convirtiéndose en escribano subalterno. Duró poco en el cargo porque el Cadi le recomendó para entrar al servicio del visir al-Musafi, cuando éste buscaba un procurador para gestionar los bienes del hijo del califa y de su madre Sub. Tenía en estos momentos 29 años. A partir de aquí comenzó su escalada social. En tan solo 7 años fue administrador del heredero Hisam, juez de las provincias de Sevilla y Niebla, prefecto de la Ceca, intendente de obras públicas, administrador de las herencias vacantes e intendente del tesoro y de las tropas mercenarias. Los padrinos en su ascenso fueron el visir al-Musafi, Sub, la madre del heredero al califato Hisam, que se rumoreaba que eran amantes, pero realmente lo que les unía eran sus propios intereses. Almanzor necesitaba a Sub para ascender socialmente y políticamente, y ella su apoyo a su hijo Hisam para después de la muerte de Alacán II. Y por último, otro de los padrinos fueron los nobles cortesanos, a los que les prestaba dinero para sus fiestas y les prometía éxito en sus distintas y en sus delicadas gestiones. Se ganó la simpatía de la intelectualidad al fomentar tertulias culturales y científicas, así como su generosidad con poetas y sabios, pero también tuvo enemigos. Fue sometido a una investigación al descubrirse un déficit en los fondos que administraba de la CEC. Almanzor pidió unas horas para revisarlo. Un visir muy rico, que le debía algún que otro favor, le prestó dinero y las cuentas cuadraron. Automáticamente los acusadores pasaron a ser acusados, no habiendo piedad para ello. En febrero del año 976, Alacán, segundo muy enfermo, organizó la ceremonia de juramentos de fidelidad para nombrar como su sucesor a su hijo Hisam. Era la primera vez en Al-Ándalus que un menor era designado como soberano. Hisam tenía en estos momentos 11 años. Esto incumplía la tradición, tanto por ser menor de edad como por su discapacidad física y mental. Sin embargo, los cortesanos y funcionarios de Al-Ándalus le juraron. En octubre de ese año moría Alacán II. Dos eunucos de gran rango y la guardia califal ocultaron el fallecimiento y planeaban proclamar como califa a al hermano de Alacán, al-Mugira, con la condición de que renunciaría al cargo cuando Hisam fuera mayor de edad. Pero cometieron un grave error. Uno de los eunucos contó dicho plan al visir al-Musafi. Este se puso en contacto con aquellos que apoyaban la entronización de Hisam e infundió entre ellos el miedo, diciendo que al-Mugira no cedería su posición y eliminaría a Hisam y a todos sus apoyos, y decidieron asesinarlo. Almanzor se ofreció voluntario, pero cuando se presentó en casa de al-Mugira, éste no se había enterado absolutamente nada de la conspiración y además estaba dispuesto a reconocer a Hisam. Almanzor propuso al-Musafi perdonarle la vida, pero éste se mostró inflexible. Se simuló el asesinato diciendo que al-Mugira había ahorcado. En los días siguientes los eunucos perdieron su cargo y se retiraron de la vida pública, y 800 miembros de la Guardia Califal perdieron su trabajo, siendo sustituidos por hombres de la tribu bereber Banu Mirzal, de la guardia personal de Hisam. Sub, a través de Almanzor, hizo numerosos regalos entre el ejército para ganárselos a su causa, y por último se celebró una nueva ceremonia de juramentos de fidelidad, donde Almanzor fue el encargado de leer el acta de investidura y recoger los juramentos. El 8 de octubre, Hisam fue presentado a la población cordobesa y anunciaron la abolición de la tasa del aceite para ganarse el favor de la población. Al-Musafi fue nombrado Ayib primer ministro, aunque de hecho ya lo ejercía,
y Almanzor visir como consejero del califa. Pero al-Musafi no tenía muchos apoyos por su condición de bereber, por deber su posición a Alakán II, por su inacción ante los ataques cristianos aprovechando la inestabilidad en estos momentos de Al-Ándalus y por último por haber colocado a familiares y amigos en puestos del poder. Uno de los mayores enemigos de al-Musafi era el general Ghalib, que se alió con Almanzor para derrocarlo. Este intentó hacer fracasar la alianza proponiendo un matrimonio entre uno de sus hijos y la hija de Ghalib, pero Almanzor presionó para cancelar la boda y él terminaría casándose con la hija del general. Sub también participó en la marginación de al-Musafi y propuso a su hijo Isán que nombrara 2 Ajib, cosa que era bastante anormal en Al-Ándalus. Serían los dos Ajib, al-Musafi y Ghalib, con lo que al-Musafi tendría mucho menos poder real. Pero Almanzor dio la estocada final. A finales de marzo del año 978, al-Musafi fue destituido y acusado de malversación de fondos públicos, nepotismo, abuso de poder, impiedad y lujuria. Fue sustituido por Almanzor. 5 años después, al-Musafi fue asesinado en la cárcel. No se sabe si fue envenenado o estrangulado. Al poco tiempo, en enero del año 979, hubo una respuesta de los partidarios de al-Musafi. El objetivo era asesinar al califa y reemplazarlo por un primo suyo. Los personajes que estuvieron involucrados en dicha conspiración fueron el prefecto de Medina Zara, los cadis de Tortosa y Valencia y uno de los eunucos que participó en la subida al trono de Almugira. Difundieron rumores sobre las relaciones existentes entre Almanzor y Sub y criticaron también la frialdad religiosa. Tras fracasar el asesinato del califa, el prefecto hizo arrestar a todos sus cómplices para salvar su pellejo, y todo terminó con ejecuciones: el candidato, el eunuco, un alfaquí y el prefecto. Una de las consecuencias de dicha conspiración fue la destrucción de la biblioteca de Alakán II. Almanzor lo autorizó para afianzarse en el poder y ganarse las simpatías y el apoyo de juristas y teólogos más conservadores. Dicha destrucción se justificó porque algunos de los libros eran considerados contrarios al Islam y heréticos. Ghalib, por su parte, con el paso del tiempo no veía con buenos ojos la acumulación del poder de Almanzor y el confinamiento del califa Isán II. En abril del año 980, Ghalib atacó por sorpresa el castillo de Atienza, en Guadalajara, y Almanzor estuvo a punto de morir si no hubiera intervenido el gobernador de dicha población, lo que le costaría posteriormente su vida. Almanzor marchó a Medinaceli, base de Ghalib, la tomó y repartió los bienes del general entre sus soldados. Al año siguiente se volvieron a enfrentar entre Atienza y Gormaz. Ghalib contó con el apoyo del conde castellano García Fernández y de Sancho Garcés II de Pamplona. Cuando la derrota de Almanzor parecía inevitable, Ghalib murió. No se sabe exactamente cómo. Algunas versiones dicen que murió tras la caída de su caballo al clavarse la montura en su pecho. Sin ningún respeto por un servidor tan leal como Ghalib, su cuerpo fue desollado y rellenado con algodón. Su cabeza estuvo expuesta en la puerta de Madina al-Zahira, la ciudad que se construyó Almanzor, hasta el año 1009. A partir de entonces es cuando se le dio el apodo de Al-Mansur, el victorioso, más conocido para los cristianos como Almanzor. Una vez eliminados al-Musafi y Ghalib, Almanzor difundió el rumor de que el califa había tomado la decisión de tener una vida de contemplación a Dios. Más o menos le hizo invisible. Trasladó las oficinas del Estado y el Tesoro Real a su ciudad Madinat al-Zahira, dejando a Isán encerrado en el Alcázar de Córdoba y custodiado por su guardia. Cuando era del todo imprescindible la presencia del califa, un pregonero seguido con gente armada lo precedía, ordenando a la población que abandonara las calles y cerrara las puertas. Isán seguía reinando, pero no gobernaba. Todas sus decisiones eran comunicadas a través de Almanzor. Así los documentos iban precedidos de la siguiente párrafo: el príncipe de los creyentes me ha ordenado ejecutar tal cosa o prohibir tal otra. Por tanto, Almanzor se apropió de casi todas las prerrogativas del califa.
defender la ortodoxia religiosa, hacer la guerra santa, proteger las fronteras, encargarse de la diplomacia o redistribuir los botines de guerra. En el año 991 culminó su impostura. Se impuso el sobrenombre de Al-Mansur Bilad, el que vence por Dios. Quienes se acercaban a él se debían arrodillar y besarle la mano y llamarle señor. Impuso un riguroso protocolo en torno a su persona y colocó a sus hijos en los principales cargos de palacio. Por otra parte, ordenó que su sello y no el del califa legitimara los documentos y en la oración del viernes su nombre era mencionado inmediatamente después del califa Isán II. A partir de entonces, Al-Ándalus sería una monarquía con un doble poder, el religioso del califa y el político de Almanzor. Almanzor ya había decidido quién iba a ser su sucesor, su hijo Abdel al-Malik, pero su hermano Abdalá no aceptó dicha elección, convirtiéndose en cabecilla de un movimiento opositor a su padre. ¿Quiénes apoyaron a Abdalá? Algunos nobles omeyas, los gobernadores de Zaragoza y Toledo, y también contaron con el apoyo del conde de Castilla García Fernández. Almanzor lo desmanteló con gran astucia. Primero llamó a su hijo a Córdoba, que estaba viviendo en Zaragoza, donde le mostró afecto y le ascendió. En segundo lugar, relevó al gobernador de Toledo y lo confinó en su domicilio. Y por último, durante una campaña contra el Reino de León, se presentaron quejas contra el gobernador de Zaragoza azuzadas por Almanzor, la excusa perfecta para dejarle sin sueldo y luego despojarle del gobierno de Zaragoza. Poco después fue detenido y asesinado ante Almanzor. En el transcurso de aquella campaña, en el ataque a la fortaleza de San Esteban de Gormaz en el año 990, Abdalá huyó del campamento y se unió a las tropas del castellano García Fernández, que le acogió y le protegió en sus tierras contra su padre. Almanzor pidió al conde castellano la entrega de su hijo y la amenazó con perseguirle si no lo hiciera. Ante la negativa del conde castellano, Almanzor conquistó la fortaleza de Osma y asoló el sur del condado de Castilla. Al final, el conde castellano acabó entregando a Abdalá, que fue decapitado, enviando su cabeza al califa. La esposa de Alacán II, la madre de Hisam, Sub, no estaba contenta con la situación política. En el 996, partidarios omeyas tramaron una conjura para derrocar a Almanzor ante el rumor que pretendía eliminar al califa. Sub en estos momentos controlaba el tesoro del Estado y el privado de los califas, y repitió la misma jugada que le hizo llevar a su hijo Hisán al califato, la compra de voluntades con dinero. Así se atrajo a miembros de la guardia personal del califa Hisán II y a gobernadores de los territorios magrebíes fieles a los omeyas. Cuando Almanzor descubrió la trama, convocó el consejo de visires y alfaquíes para que le permitieran transferir el tesoro estatal a Madinat al-Zahira, afirmando que algunas mujeres del harén del califa estaban metiendo mano en la caja. Por supuesto, no culpó a Sub de ello. El consejo dio luz verde a la propuesta. El hijo de Almanzor, Abd al-Malik, fue el encargado de cortar la conspiración, ya que Almanzor en esas fechas se encontraba enfermo. Entró en palacio con 2000 soldados e Hisán ignoraba lo que estaba pasando y condenó cualquier tipo de conspiración contra Almanzor. Aprobó el traslado del tesoro a la ciudad de Madinat al-Zahira. Al año siguiente se simbolizó la legalidad del régimen de Almanzor. Se renovaron los juramentos de fidelidad al califa Hisam a cambio de delegar el gobierno en Almanzor y sus sucesores. Sub moriría un año después e Hisam quedó totalmente solo. Abandonó el alcázar y quedó recluido en la ciudad de Madinat al-Zahira bajo el control de Almanzor. El 9 de agosto del año 1002, Almanzor muere en Medinaceli de muerte natural a los 64 años. Le sucedieron en el cargo sus dos hijos, primero Abd al-Malik y posteriormente Sanchuelo. Ambos fueron incapaces de conservar el poder heredado y en el año 1009 Sanchuelo fue asesinado, y su caída marcaría el principio del final del califato.